Foreign Rodríguez es una madre que perdió trágicamente a su hija debido a la brutalidad de los cárteles mexicanos. Abrumada por el dolor y sed de justicia, Miriam se transformó de una madre afligida en una activista vigilante. Esta es la poderosa historia de una madre que persiguió incansablemente a 10 miembros del cártel responsables de la muerte de su amada hija. Sumergámonos en la vida del personaje principal de este trágico relato. Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez nació en 1960 en San Fernando, Tamaulipas, donde vivía una vida aparentemente ordinaria. Sin embargo, debido a las continuas guerras territoriales y violencia de los cárteles, la mayoría de la familia de Miriam, incluido su hijo, ya se había mudado lejos de San Fernando. Según el New York Times, San Fernando se encuentra junto a la principal ruta hacia el norte en el estado de Tamaulipas, que conduce a los Estados Unidos. La vasta red de caminos de tierra y matorrales de la zona proporciona un camino ideal para las actividades de contrabando de drogas. Entre 2007 y 2012, México experimentó un aumento significativo en la violencia que provocó un aumento del triple en el número de asesinatos. Durante este tiempo, más de 60.000 vidas se perdieron a causa de la violencia y un número incalculable de civiles fueron reportados como desaparecidos o se vieron obligados a abandonar sus hogares por temor al peligro. Este aumento fue impulsado por un significativo incremento en el tráfico de drogas y los cambios en las propuestas gubernamentales para combatir las organizaciones de tráfico de drogas. La situación destaca la dificultad que enfrenta México en su batalla contra el creciente índice delictivo. A pesar de la ira, la hija de 20 años de Miriam, Karen Alejandre Salinas Rodríguez, fue secuestrada y asesinada por los cárteles. Este evento marcó el comienzo de la incansable búsqueda de Miriam para llevar a los responsables ante la justicia. Decidieron quedarse en la ciudad para terminar su educación y ayudar a su mamá con su negocio. Todo estaba tan bien como podía ser. Desafortunadamente, la tragedia golpeó a la familia Rodríguez en 2012. La hija de Miriam, Karen, fue secuestrada por el infame cártel de los Zetas. Miriam y su familia buscaron incansablemente a su hija. Los Zetas exigieron que la familia pagara un gran rescate a cambio de la vida de su hija. El término Zetas podría sonarte familiar. Los Zetas es una organización criminal mexicana con sede en Nuevo Laredo. La pandilla se originó a finales de la década de 1990, cuando comandos del ejército mexicano abandonaron sus filas y comenzaron a trabajar como el brazo ejecutor del cártel del Golfo. Los Zetas eran uno de los cárteles de drogas más peligrosos y eran conocidos por utilizar tácticas violentas, lo que significa que no dudaban en matar o atacar a otras personas. La pandilla está mayormente involucrada en el tráfico de drogas, pero también opera a través de extorsiones, asesinatos, secuestros y otras actividades ilegales. Los Zetas son responsables de algunos de los peores episodios en esta guerra de drogas, incluyendo la muerte de 72 migrantes. Operan principalmente en la región justo al sur de Laredo y Brownsville, Texas, pero en realidad tienen presencia en todo México, aunque esa región es su base principal. Se les acusa de haber asesinado a 72 migrantes, lo que representa uno de los peores episodios en esta guerra de drogas, que en realidad es una guerra entre cárteles. Dos de los cárteles más viciosos en México, por lo que su primer instinto es matarte en lugar de negociar contigo. En lugar de secuestrarte y pedir rescate, simplemente te matarán. Lo más importante es que los Zetas son uno de los principales instigadores de las violentas guerras territoriales en México. El cártel de Tijuana tradicionalmente manejaba el negocio de drogas en la ciudad, pero el cártel de Sinaloa ha incursionado en su territorio y les ha quitado parte del negocio. Esto significa que la ciudad se encuentra en el centro de una importante y sangrienta guerra territorial, convirtiéndola en una de las ciudades más peligrosas del país. Las guerras territoriales son conflictos o batallas que ocurren entre grupos u organizaciones rivales por el control de un territorio. Las organizaciones criminales, pandillas callejeras y cárteles luchan por el dominio sobre áreas específicas para ejercer influencia, poder y control. Estas guerras territoriales pueden llevar a resultados violentos, grandes pérdidas humanas y un aumento en las tasas de criminalidad.
Hay muchas razones por las que ocurren las guerras territoriales, pero generalmente se centran en conflictos por la distribución de drogas, tráfico de personas o rivalidades entre pandillas. El ex notorio líder del cártel Beltrán Leiva, Edgar Valdez Villarreal, también era conocido por participar en guerras de rivalidad con los Zetas. Se informó que los Zetas secuestraron y mataron al hermano de Valdez como un acto de venganza. Como resultado, Edgar Valdez Villarreal capturó a 4 miembros de los Zetas y los ejecutó en cámara. El video fue posteriormente adquirido por Dallas Morning News y muestra a Levarbi interrogando a estos hombres justo antes del arresto. Levarbi y los carteles en México. La voz de Levarbi interrogando a estos hombres justo antes del arresto muestra que estos cárteles y miembros de pandillas no dudan en secuestrar o incluso matar a alguien para obtener lo que quieren. El problema de las guerras territoriales y la violencia de pandillas ha prevalecido en el país de México durante años y las comunidades se han visto afectadas por la brutalidad continua. Estos representan amenazas significativas para la seguridad de las personas y también perturban los esfuerzos de las agencias encargadas de combatir el crimen organizado y la violencia relacionada con pandillas. Karen Rodríguez es una de las muchas víctimas de esta brutalidad. A través de la nube de tragedia que se cernía sobre la familia Rodríguez, Miriam estaba decidida a recuperarla. El secuestro de Karen Rodríguez. En un fatídico día en 2012, la joven de 20 años, Karen Rodríguez, conducía su camioneta por un área rural cuando 2 camionetas la rodearon. 2 hombres se acercaron a ella con armas, la arrastraron de su automóvil y la subieron al suyo. Más tarde, los 2 hombres la llevaron a la casa de la familia Rodríguez y la ataron. Estaban a punto de proceder con su plan de rescate cuando un amigo de la familia pasó por allí y presenció la escena, arruinando los planes de los secuestradores. En ese momento, los secuestradores decidieron secuestrar tanto a Karen como al amigo de la familia. Después del secuestro, la familia de Karen comenzó a recibir amenazas y demandas de rescate. Miriam y su familia no tuvieron más remedio que pedir un préstamo al banco para pagar el rescate de su hija. Aparentemente, ha habido tantos incidentes de secuestros por rescate en la ciudad de San Fernando que el banco comenzó a emitir préstamos para rescates. Miriam y su esposo casi no tuvieron problemas para recibir uno. Estaban dispuestos a pagar siempre y cuando su hija estuviera a salvo. La búsqueda de Karen y el encuentro con los secuestradores Miriam y su esposo fueron instruidos a esperar en un cementerio cercano para recibir más instrucciones, pero la pareja no fue contactada. Miriam se negó a darse por vencida y pidió reunirse con los miembros de la pandilla, y ellos aceptaron. La reunión tuvo lugar en un restaurante local llamado el Junior Mary. Se reunió con un hombre que intentó exigirle más dinero sin revelarle el paradero de su hija. Miriam no pudo obtener ninguna información de esta persona. Sin embargo, se dice que llevaba una radio de plástico barato en su cinturón. Miriam informó que escuchó una voz constante proveniente de la radio. Su nombre era Sama, el hombre. Sama afirmó que no tenía a Karen, pero que podían ayudar a Miriam a ubicar a su hija a cambio de una tarifa. Los desafíos que Miriam enfrentó para localizar el paradero de su hija se volvieron aún más desalentadores. Desesperadamente, Miriam acordó pagar a la pandilla $2,000, pero aún así no respondían a sus llamadas. Finalmente, cuando devolvieron las llamadas, los secuestradores pidieron $500 adicionales. La familia continuó esperando, pero Karen nunca regresó. Miriam ahora está separada de su esposo y vive con su hija mayor Azalea. En este punto, ella sabía que Karen no regresaría. La madre desconsolada juró seguir buscando hasta dar con cada uno de los secuestradores de su hija. Aquí es donde comienza la labor de detective vigilante de Miriam. Es importante recordar que la razón por la cual Miriam tuvo que llegar a tales extremos para investigar la desaparición de su hija es porque la policía se negó a hacer cualquier trabajo para ayudar a la familia Rodríguez. Miriam está más decidida que nunca a encontrar a estas personas que se llevaron a su hija. La búsqueda de Sama. El único miembro de la pandilla con el que se reunió fue Sama. ¿Recuerdas al amigo de la familia que fue secuestrado junto con Karen? En realidad, fue liberado poco después de su secuestro porque no valía nada para los secuestradores.
Miriam logró obtener una descripción física de sus captores, lo que fue suficiente para que Miriam confirmara que Sama estaba involucrado en la desaparición de su hija. En estos tiempos, casi todo el mundo tiene una cuenta en redes sociales. No es difícil localizar a alguien, incluso a un gángster notorio. Miriam comienza a buscar en internet para tratar de encontrar el rostro del hombre con el que se reunió en el restaurante. Miriam pasó horas y horas buscando en el perfil de Karen cualquier pista relacionada con su secuestro. Mientras navegaba en Facebook, finalmente se encontró con una foto de un hombre que se parecía a Sama. Estaba junto a una mujer vestida con el uniforme de una tienda de helados. Después de realizar una investigación más exhaustiva, se reveló que el uniforme pertenecía a una tienda en Ciudad Victoria, lo cual estaba a casi 2 horas de su ubicación. Inmediatamente lo reconoció de su encuentro en el restaurante. El Junior Miriam localizó la heladería y comenzó a acechar la tienda regularmente. Encontró a una empleada que coincidía con la mujer de la foto y memorizó sus horarios de trabajo. Miriam observó a la empleada durante su turno y esperó pacientemente a que Sama apareciera. Finalmente, cuando vio a Sama entrar en la tienda, Miriam esperó para seguir a la pareja a casa y grabó su dirección. Esto suena realmente espeluznante, pero supongo que no es tan malo cuando la persona a la que estás acechando es el secuestrador y potencial asesino. Aún así, esta información es buena, pero no es suficiente para involucrar a la policía. Miriam necesita más información, necesita acercarse a estas personas y para hacerlo necesita infiltrarse. Miriam se cortó el pelo y lo tiñó de rojo brillante para que nadie la reconociera. Se puso un uniforme gubernamental antiguo que conservaba de un antiguo trabajo en el Ministerio de Salud y fue de puerta en puerta en el vecindario de Sama realizando encuestas falsas. Su objetivo era recopilar la mayor cantidad de información posible sobre Sama. Después de hacer todo el trabajo duro, Miriam llevó sus hallazgos a las autoridades locales, con la esperanza de que le prestaran una mano. Desafortunadamente, se encontró con un obstáculo. Resulta que los índices de secuestros y crímenes en la ciudad habían aumentado considerablemente en esas áreas. Hubo tiroteos y secuestros, 11 personas reportaron asesinatos y había más de 70.000 casos de personas desaparecidas debido a la actividad del cartel. Además, el número de homicidios en México se había duplicado y no se estaban tomando medidas significativas para abordar la situación. Por lo tanto, ningún oficial de la ley se preocupaba lo suficiente por Miriam o su hija como para hacer algo al respecto. A Miriam le tomó mucho más tiempo encontrar a alguien que estuviera dispuesto a ayudarla. Para cuando se emitió una orden de arresto, Sama ya se había marchado. Miriam estaba frustrada, pero se negó a darse por vencida. Pasó más tiempo identificando, comprando y localizando a más miembros de la pandilla de Sama. Antes de darse cuenta, Miriam localizó un gran número de fotografías de Sama y su pandilla. Eso demuestra lo asombrosa que era Miriam en su trabajo de detective. Tal vez fue un acto de karma, pero Sama finalmente volvió a aparecer el 15 de septiembre de 2014, el Día de la Independencia de México. El día de la independencia, el hijo de Miriam, Luis, estaba cerrando su tienda en Ciudad Victoria cuando vio a un hombre esbelto familiar en su tienda. Luis reconoció que el hombre era Sama, dejó todo y llamó a su madre mientras hacía lo posible por mantener un ojo en Sama. Por supuesto, Sama fue arrestado y rápidamente entregó a la policía los nombres de sus cómplices que estuvieron involucrados en el secuestro de Karen. Uno de los nombres era Cristian José Zapata González, un joven de 18 años que fue llevado para ser interrogado. Miriam presenció el interrogatorio y desde su perspectiva, Cristian parecía un niño asustado. Miriam simpatizó con el joven. En un momento durante el interrogatorio, Miriam entró para ofrecerle a Cristian su almuerzo y luego fue a comprarle una bebida. Más tarde, los oficiales cuestionaron su amabilidad hacia el chico. Según la amiga de Miriam, Idalia Salidar Vicencio, quien estuvo presente durante el interrogatorio, Miriam dijo: «Todavía es un niño, sin importar lo que haya hecho, y yo sigo siendo una madre. Cuando lo escuché hace un momento, fue como si mi propio hijo lo hubiera hecho». Conmovido por la compasión de Miriam,
Christian le contó a los investigadores todo lo que necesitaban saber, incluida la ubicación de Karen. «Estoy dispuesto a llevarlos al rancho donde los mataron y donde su cuerpo aún debería estar enterrado», dijo Christian en una declaración a la policía. Christian los llevó a una casa de campo abandonada cerca de San Fernando, Tamaulipas, México, que estaba llena de agujeros de bala, un remanente de un tiroteo meses antes. El lugar estaba en una condición aterradora. Mientras buscaba entre los escombros de la casa de campo, Miriam Rodríguez tropezó con una bufanda. Miriam reconoció una bufanda que pertenecía a su hija y también encontró un cojín del asiento de la camioneta de Karen en la cima del montón. Este descubrimiento confirmó la sospecha de Miriam de que su hija había sido asesinada, a pesar de las afirmaciones forenses de que el cuerpo de Karen no fue encontrado en el rancho, lo cual Miriam se negó a creer. En 2015, un grupo de científicos confirmó que se encontraron los restos de Karen en el rancho tras el descubrimiento abundante. La historia de Miriam Rodríguez es un recordatorio de los riesgos y desafíos enfrentados por aquellos que se atreven a confrontar a organizaciones criminales poderosas. Miriam es vista como una heroína en su ciudad natal, donde tiene una placa de bronce dedicada a ella en la plaza central. Su compromiso con la búsqueda de justicia para Karen no terminó con su muerte. Un mes después de su fallecimiento, las autoridades recibieron una pista crucial de Miriam que llevó al arresto de una mujer anónima en Veracruz. La policía persiguió a la madre mientras intentaba escapar de San Fernando en un taxi con su hijo. Sorprendentemente, se reveló que el captor de Karen la había sometido a golpizas severas mientras la suspendía de las muñecas. Después de su muerte, Miriam Rodríguez había fundado un grupo llamado Paracidos de San Fernando del colectivo de Banders, cuyo propósito era ayudar a otros a encontrar a sus familiares desaparecidos. Más de 600 personas se habían unido al grupo, pero después del asesinato de Miriam, la membresía en el grupo comenzó a disminuir por temor a ser la próxima víctima del cártel. Actualmente, el grupo está siendo liderado por el hijo de Miriam, Luis. Desde 2017, las tasas de criminalidad se han acelerado en México y la violencia del cártel se ha expandido rápidamente. En 2020, el jefe de policía Omar García sufrió 3 heridas de bala por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Además, el mismo grupo fue responsable de cometer un brutal ataque en un centro de rehabilitación de drogas en Guanajuato, que resultó en 26 muertes. Es evidente que Miriam Rodríguez no era una mujer de violencia y venganza, aunque buscaba justicia por la muerte de su hija a través de medios excesivos. Sus acciones surgieron del amor, el dolor y la rectitud. Miriam luchó por su hija Karen hasta su último aliento. A través de su historia, esperamos inspirar a las personas a alzarse contra la injusticia, pero lo más importante es que queremos que todos se protejan primero. Miriam Rodríguez fue una heroína honorable. Que descanse en paz y que la buena fe llegue a su familia, que ha sufrido grandes pérdidas a lo largo de los años. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Queremos invitarte a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ver próximos videos como este. Hasta la próxima.